Hola gente, yo soy Censura-chan ONU 2018 y quisiera decirles que si les gustó mi contenido, me ayudaría bastante si se suscriben y me dejan su grandioso like, ya que si mis videos les serán recomendados a más gente y que activen la campanita de notificaciones para no perderse de los siguientes videos que estaré subiendo. Sin más que decir, comencemos con la quinta parte de qué pasaría si Vegeta viajaba al mundo de High School DxD. Después de preguntarle a la presidenta Sona sobre los trabajos que realizaban las piezas del séquito Gremory, Vegeta estaría pensando demasiado sobre lo que hacía Akeno. Y este se iría al departamento de Akeno, y al llegar se quedaría dormido profundamente, y así pasaría una semana entera, y así se llegaría el día de la competición por el compromiso entre Rias y Rizer, y Vegeta se despertaría y este vería que Grifia estaba sentada en una silla, y este le preguntaría el por qué estaba en su departamento, y Grifia respondería que estaba ahí, para llevarlo a ver la competición, y Vegeta diría que aún faltaban unos cuantos días, y Grifia diría que ya era momento de irse, y Vegeta diría que dejara de decir tonterías, y este se levantaría de la cama y sentiría como su cabeza le daba bastantes vueltas, y este se tropezaría, y Grifia lo ayudaría a levantarse, y esta diría que ya debería de haber comenzado el juego, y Vegeta diría que por qué lo habían adelantado, y Grifia diría que ya había pasado la semana acordada, y estos dos se irían a ver el juego entre los clanes Fénix y Gremory. Y al llegar con la presidenta y vicepresidenta del consejo estudiantil, verían que habían algunas pantallas, y Vegeta diría que porque habían pantallas, y la presidenta Sona respondería, que era para poder vigilar cada zona que estaba dentro del juego. Y Vegeta comenzaría a sufrir algunos dolores de cabeza, y la presidenta Sona le preguntaría que si estaba bien, y Vegeta diría que solo se estaba sintiendo algo mal, y en eso la vicepresidenta diría que eso era normal, ya que estuvo dormido durante una semana, y Vegeta se sorprendería, y pensaría que era imposible que se quedara dormido durante una semana, y en eso Issei y Koneko eliminarían a algunas piezas de Rizer, y así estos seguirían viendo cómo progresaban las cosas para los dos clanes. Y Vegeta estaría viendo a Akeno, y Grifia le diría a Vegeta que si se encontraba bien, y Vegeta respondería que sí. Y este seguiría viendo a Akeno, y vería cómo era eliminada por la reina de Rizer, y este se molestaría haciendo que los que estaban presentes se asombren por la reacción de Vegeta, y la presidenta Sona le diría a Vegeta, que si quería que ganara el séquito de Rias, y Vegeta diría que solo le molestaba ver cómo le hacían daño a Akeno, y así las chicas se quedarían sorprendidas, y estas pensarían que aunque Vegeta fuera un amargado tenía buenos sentimientos hacia Akeno. Y así pasaría el tiempo y verían cómo Rizer le daba una paliza a Issei, y en el momento en el que Rias se rindió, Vegeta se molestaría y diría que todo lo que hizo el chiquillo fue en vano al haberse rendido, y Grifia diría que eso no era cierto, ya que no quería seguir viendo cómo lastimaban a una de sus piezas, y Vegeta diría, me da igual, por cierto, ¿dónde se encuentra Akeno? Quiero verla y hablar con ella. Y Grifia diría que se encontraba resguardada en otro lugar, y esta crearía un círculo mágico, y la presidenta Sona diría que porque quería verla tan rápido, y Vegeta respondería que no se quería perder la oportunidad de verla con el atuendo que llevaba, y la presidenta Sona diría que porque no se quería perder esa oportunidad. Y Vegeta diría que Akeno se ve mucho más sexy con ese traje puesto, y así las chicas se sonrojarían un poco, y Sona le respondería a Vegeta que para ser tan poderoso, tenía una mente muy perversa. Y Vegeta se pararía en el círculo mágico al igual que Grifia, y estos dos desaparecerían del lugar, y mientras que el consejo estudiantil se retiraba del lugar, Vegeta miraría a Akeno y este sentiría como su corazón latía un poco más rápido de lo habitual, y Akeno voltearía a ver a Vegeta y esta derramaría algunas lágrimas, y Vegeta la abrazaría y le preguntaría que a qué se debían sus lágrimas, y Akeno respondería que pasó toda una semana en un estado de coma, y que le dio muchísimo miedo el que no volviera a despertar de nuevo. Y Vegeta diría que eso jamás sucedería, y este la abrazaría apasionadamente, y Akeno diría que lastimosamente había perdido frente a la reina de Rizer, y Vegeta comenzaría a olerla delicadamente, y Akeno se sonrojaría bastante y le diría que se tranquilizara, y Vegeta diría que por qué, y en eso la reina Grifia fingiría estar tosiendo, y Vegeta le diría algo molesto que por qué seguía ahí, y la reina Grifia diría que no se molestara por ella, y esta se iría mediante un círculo mágico, y Akeno regañaría a Vegeta, diciéndole que fue demasiado rudo con ella. Y Vegeta desviaría su mirada y diría que mejor se fueran a otro lugar, y así Akeno y Vegeta se irían del lugar en el que se encontraban, y así pasarían 3 días, y al anochecer, Vegeta le preguntaría a Akeno, ¿por qué te arreglas tanto, mujer? ¿A dónde piensas ir? Y Akeno respondería, iré a la fiesta de compromiso de la presidenta Rias y Rizer, y además tú, también deberías de estar arreglándote para ir.
y Vegeta diría que nunca le dijo que irían al dichoso compromiso, y Vegeta recordaría que si le Yo te lo dije el mismo día que perdimos el duelo. y Vegeta recordaría que si le había dicho sobre la fiesta, y este se daría la vuelta diciendo que no iría, y Akeno algo molesta diría que entonces iría sola, y esta abriría un círculo mágico en el suelo, y Vegeta algo sorprendido diría, ¿en serio? ¿Me vas a dejar solo? Sí. Te dejaré solo porque no quieres acompañarme, maldito amargado. Y Vegeta se quedaría acostado, y así pasaría el tiempo y Vegeta estaría pensando que quizás debió de haber ido con Akeno, y este se estaría quejando por no haber ido, y de repente miraría un círculo mágico que se le hacía familiar, y vería que del círculo mágico aparecía Greifia, y este le diría que porque estaba ahí, y Greifia diría que lo llevaría al infierno a presenciar los actos de Riser, y Vegeta diría que estaba insinuando, y Greifia respondería que desobedeció las órdenes de su rey, para informarle que Riser quería volver sus esclavas a las chicas del séquito Gremory, y Vegeta se levantaría inmediatamente del sillón, y este diría que ya era hora de poner en su lugar a ese maldito engreído, y Vegeta tocaría el hombro de Greifia, diciéndole que tenían que darse prisa, y Greifia se sonrojaría, y esta diría que sí. Y al aparecer en el infierno, Vegeta antes de entrar al palacio, le diría que lo disculpara por haberle gritado el otro día, y Greifia diría que aceptaba sus disculpas, y Vegeta se elevaría en el cielo, y entraría rompiendo una de las ventanas, y todos verían que Vegeta estaba en la fiesta, y en eso Riser molesto diría que nadie lo había invitado, y Vegeta diría furioso que era lo que intentaba hacer con las chicas del grupo de Rías, y Riser se reiría diciendo que las convertiría en sus esclavas personales. Y Vegeta se molestaría bastante y se lanzaría a golpear a Riser, gritándole que no se atreviera a ponerle un dedo encima a su mujer. Pero antes de golpear a Riser, Circex detendría a Vegeta, y haría que Vegeta se estrellara fuertemente contra el suelo. Y todos se impresionarían de lo que acababa de suceder, y en eso Vegeta se molestaría muchísimo, y este dejaría salir todo su poder, asombrando a todos los que estaban presentes, a excepción de Circex, y este le diría a Vegeta que pretendía hacer, y Vegeta diría que no se entrometiera en sus asuntos, y este apretaría el brazo de Circex, y se levantaría lentamente, y le diría que destruiría a cualquiera que se entrometa en su camino. Y en eso Akeno le diría a Vegeta que se detuviera, y Vegeta le diría que porque quería que se detuviera, y Akeno diría que no quería que le hicieran daño, y Vegeta soltaría el brazo de Circex, y le diría que no permitiría que ese idiota egocéntrico esclavice a su preciada Akeno, y tampoco a sus amigas. Y Riser diría que si estaba dispuesto a ponerse en contra de todo el infierno, solo para evitar que esclavicen a su mujer, y este se reiría diciendo que él no podía vencer ni siquiera la mitad del infierno. Y Circex le diría a Riser que se callara de una buena vez, y en eso Issei entraría por la puerta principal, y diría que iba a rescatar a la presidenta Rías. Y así Issei preguntaría que qué estaba sucediendo y Koneko diría que Riser quería hacerlas sus esclavas, y que Vegeta llegó para evitarlo, y en eso Circex diría que era lo que quería, y en eso Issei diría que quería la virginidad de Rías. Y Circex diría que entonces harían un duelo en donde se decidiría quién se quedaría con su pequeña hermana, y Riser diría que porque tenía que tener un duelo con una sabandija como él, y Circex diría que si acaso tenía miedo del dragón emperador rojo, y Riser respondería molesto que no, y así Circex los mandaría a una dimensión distinta, y le preguntaría a Issei, que en el caso de ganarle, qué era lo que quería como recompensa, y Issei diría que solo quería a la presidenta de regreso, y en eso Vegeta le diría a Issei, que tenía que darle una buena paliza a ese idiota, y Riser se molestaría por lo que dijo Vegeta, pero se reiría y diría que un simple peón como ese chiquillo jamás lograría darle un buen golpe. Y en eso Issei le diría a Vegeta que no se preocupara, ya que solo le tomaría 10 segundos, vencer a ese malnacido, y en eso todos se impresionarían, y la hermana pequeña de Riser, diría que estaba loco si pensaba, que solo bastaban 10 segundos para vencer a su hermano, y Riser diría que ni teniendo todo el tiempo del mundo, podría vencerlo. Y así pasaría lo mismo que en la historia original, y al final Vegeta le diría a Issei, que era un tonto al perder el tiempo hablando, y que le sería mucho más fácil derrotar a sus oponentes, si solo se concentraba en la batalla. Y así Issei diría que tenía toda la razón, pero que de todas formas había logrado vencer a Riser, y así este se iría con Rías en el grifo que le tenía preparado Circex, y al irse también lo harían Kiba y Koneko junto con Asia. Y Akeno le diría a Vegeta que porque estaba ahí, si había dicho que no iría, y Vegeta se daría la vuelta y le diría a Akeno.
Me arrepentí al no acompañarte, me sentí solo sin ti, y me hirvió la sangre cuando Greifia dijo que Raither quería hacerlas sus esclavas. Y Akeno se sorprendería, y diría que ella también se sintió sola al irse sin él, y así Vegeta diría que no permitiría que nadie le hiciera daño, y estos estarían a punto de besarse, pero escucharían que Circe comenzaba a regañar a su reina Greifia, diciéndole que desobedeció las órdenes de su rey. Y Vegeta estaría observando a Circe, y este caminaría lentamente hacia el actual rey del inframundo, y Akeno le diría a Vegeta que qué era lo que pensaba hacer, y Vegeta diría que solo iría a hablar con él, y Circe miraría a Vegeta, y este también comenzaría a caminar hacia Vegeta, y estos se encararían fijamente, y Vegeta le diría a Circe que solo se lo diría una vez, y Circe respondería que tenía pensado decirle, y Vegeta diría que no le importaba que sea el rey del infierno. No debes meterte en mi camino. Y Circe diría que entonces no intentara lastimar a alguien de su facción, y Vegeta diría, ese bastardo quería esclavizar a mi mujer, si alguien intenta ponerle un dedo encima a Keno o a las chicas del séquito Gremory se les verá conmigo, y eso incluye no molestarme. Y Circe se daría la vuelta diciendo que si eso era todo entonces debería marcharse de una buena vez, y antes de irse, Vegeta miraría a Greifia, y le diría que se cuidara bastante, y en eso Circe se molestaría un poco, y este se iría a su trono junto con Greifia. Mientras que Issei estaba paseando con Rias Gremory, Akeno le diría a Vegeta que no volviera a hacer algo así, y Vegeta diría que no tenía que preocuparse tanto, y Akeno besaría repentinamente a Vegeta, diciéndole que como no se preocuparía, si la persona que ama se la pasaba metiéndose en problemas. Y bueno gente, espero que les haya gustado esta quinta parte de qué pasaría si Vegeta viajaba al mundo de High School DxD.